Buenas noches. Hoy no vamos a hablar de reyes coronados con oro, ni de tronos rodeados de gloria. Vamos a hablar de los que sostenían esa gloria con sus cuerpos, de los que se interponían entre el filo de una espada y la carne real, aunque su propia vida valiera menos que la de un perro de palacio. Porque sí, en los castillos medievales había animales cuidados con más ternura que los hombres armados que juraban lealtad. Perros que dormían sobre mantas, que comían de los restos del banquete real, que recibían nombres, caricias y hasta entierros con honor. Mientras los guardias, esos hombres de carne y hueso, eran reemplazables. Un rostro entre miles, un uniforme más en el pasillo húmedo. Si uno caía, otro ocupaba su lugar antes de que el cuerpo enfriara. Antes de seguir, acomódate. Respira lento. Cerrá los ojos si querés. Y contame en los comentarios desde dónde nos escuchás y qué hora es allá. Siempre me sorprende imaginar a tanta gente en tantos rincones distintos del mundo, compartiendo el mismo relato en la penumbra. Soy Relatos para la Almohada, y esta historia no está hecha para que te duermas tranquilo, sino para que entiendas por qué en la Edad Media la fidelidad era una cadena, y el silencio de un guardia podía ser más valioso que su vida. Te despertás dentro de un castillo de piedra. El aire huele a hierro oxidado, a sudor encerrado bajo armaduras, a aceite rancio con el que los hombres engrasan sus espadas. En los pasillos se oyen pasos que nunca descansan, botas golpeando sobre la piedra húmeda. Los guardias reales no son héroes, son sombras uniformadas, siempre presentes, nunca recordadas. Un rey medieval confiaba más en el olfato de su perro que en la mirada de un soldado. El animal ladraba ante un extraño, defendía al dueño con instinto puro, sin cálculo. El guardia, en cambio, podía venderse. Podía traicionar por unas monedas, por un favor, por un susurro, y por eso mismo eran vigilados tanto como vigilaban. Las crónicas cuentan que en las cortes de Francia y Castilla, los perros del rey eran alimentados con pan blanco y carne fresca, mientras los guardias masticaban gachas frías en la cocina apenas un cuenco de cebada aguada. Un perro podía acercarse a la mesa del banquete. Un guardia debía mantenerse a distancia, rígido, invisible, como si no existiera. Y sin embargo, cuando una flecha silbaba en el aire, el perro podía huir. El guardia no. Muchos eran campesinos reclutados a la fuerza. Otros, hijos de nadie, sin tierras ni nombre, enviados a servir como carne de cañón para demostrar honor. Los sueldos eran miserables y a menudo se pagaban con retraso. Algunos recibían botas rotas, espadas melladas, armaduras demasiado grandes o demasiado chicas, como si ni el hierro se dignara a protegerlos. Y aún así estaban obligados a sostener la ilusión de que el rey era invencible. Imagina el frío de esas madrugadas, de pie durante horas en un pasillo helado, con la espalda recta, sin moverse, mientras la humedad se colaba por las costuras del cuero. Imagina el hambre en el estómago, la rigidez en los músculos, el miedo constante a fallar en un detalle mínimo. No saludar a tiempo, no detener al visitante correcto, no ver una daga oculta. Un error podía costar la cabeza, y no del rey, la tuya. Porque ser guardia real no era una vida. Era un contrato sin firma, un juramento que decía: tu cuerpo es el muro que me protege y tu alma no importa. Un perro, al menos, recibía lealtad a cambio de la suya. Un guardia, solo silencio. En las crónicas casi no aparecen nombres. Los reyes, los príncipes, los nobles, todos están registrados. Los guardias, no. Son una sombra más en las miniaturas, un casco repetido en los márgenes de los códices, una figura que se pierde en los muros de piedra. Eran necesarios, pero no dignos de recuerdo, como si el simple hecho de existir fuera un estorbo.
La rutina era despiadada. Muchos pasaban la noche entera de pie, con una antorcha en la mano, respirando humo caliente que irritaba los ojos. Otros vigilaban los establos, donde el olor del estiércol se mezclaba con la humedad de la paja. El frío calaba hasta los huesos. No había capas suficientes, no había descanso suficiente. El cuerpo temblaba, pero el castigo por dormirse era peor que el propio invierno. Algunos eran azotados, otros desaparecían sin explicación. Un guardia que fallaba se convertía en ejemplo, y un ejemplo era una advertencia viva para los demás. Mientras tanto, los perros del rey dormían a los pies del trono, limpios, bien alimentados, con collares bordados y nombres que se repetían en los poemas cortesanos. Eran símbolos de fidelidad. Los guardias, en cambio, eran sospechosos por naturaleza. Cada mirada era analizada, cada gesto era una posible traición. Por eso muchos reyes preferían extranjeros como guardias personales, hombres sin familia, sin lazos con el pueblo, mercenarios leales al oro y no a la tierra, porque la lealtad nacida del hambre es más confiable que la nacida del afecto. Los castigos eran brutales. Un guardia que dejaba pasar a alguien indebido podía ser colgado de las murallas. Si alguien intentaba un atentado, no importaba si el guardia sobrevivía a la emboscada, era culpable por permitir que sucediera. El precio de la vigilancia era la culpa eterna. Nunca se podía ganar, nunca se podía descansar. Y aún así, había otro peso: el silencio. Los guardias sabían todo lo que ocurría en los pasillos, los secretos de alcoba, las discusiones políticas, las traiciones que se cocinaban en susurros. Pero no podían hablar, ni un gesto, ni una palabra. El silencio era su única armadura y también su condena. Un perro podía ladrar, podía avisar, podía gritar su lealtad al cielo. Un guardia debía callar, aunque el cuchillo estuviera a 1 metro de distancia. Esa era la paradoja de servir al rey. Cuanto más cerca estabas del trono, más prescindible eras. Podías morir en un pasillo oscuro, sin testigos, y al día siguiente otro ocuparía tu lugar. La corte seguiría comiendo, bebiendo, bailando. El perro del rey tendría su plato, el bufón contaría su chiste y el guardia caído sería olvidado, como si nunca hubiera existido. El reclutamiento no era un honor, era un despojo. Muchos de esos hombres no soñaban con ser guardias, soñaban con comer, soñaban con no volver a pasar una noche entera escuchando el estómago crujir de hambre. Las aldeas estaban llenas de campesinos despojados por las guerras, jóvenes sin tierra, viudos sin oficio. Para ellos, ponerse un casco y jurar silencio era un escape, aunque ese escape terminara siendo una jaula. Los capitanes del rey recorrían pueblos como quien revisa un corral. Elegían cuerpos fuertes, brazos capaces de sostener una lanza. No preguntaban por historias, ni por familias, ni por sueños. El hombre era carne útil, y nada más. Los campesinos se resistían, pero ¿qué otra opción había? Si decías que no, te convertías en sospechoso. Y un sospechoso no necesitaba juicio. Bastaba la sombra de la duda para que acabara colgado en la plaza. En muchos reinos, los guardias provenían de huérfanos, niños recogidos en los caminos, abandonados por la peste o la guerra, llevados a los castillos para crecer entre armas y órdenes. No eran hijos de nadie, no tenían herencia, no tenían voz. Eran el material perfecto. La vida no les pertenecía. La infancia era borrada a golpes. Se les enseñaba a obedecer, no a preguntar, a temer el castigo más que a la muerte. Y así crecían, con el cuerpo recto y la mirada vacía, como si la infancia hubiera sido un rumor. El destino de esos hombres estaba marcado desde el inicio. Eran piezas en un tablero en el que nunca jugarían. El rey confiaba más en el ladrido de un sabueso que en la palabra de un guardia, porque al perro se lo podía entrenar con caricias y huesos.
Al hombre solo se lo mantenía con miedo. El miedo era el verdadero alimento de los guardias reales. Las supersticiones también los envolvían. Se decía que los guardias que caían en servicio quedaban atrapados en los pasillos del castillo. Sus almas no podían salir. Rondaban las torres, arrastraban las cadenas invisibles de sus lanzas rotas. Algunos criados juraban haber escuchado pasos cuando las salas estaban vacías. Otros decían ver sombras moviéndose en los pasillos aunque no hubiera nadie de guardia. La muerte no liberaba al guardia, lo condenaba a vigilar para siempre. Y había algo aún más cruel. Se contaba que cuando un rey moría envenenado o asesinado, los guardias que lo custodiaban eran enterrados con él. No importaba si eran inocentes, si habían caído peleando, si habían gritado hasta el último aliento. Los enterraban vivos en algunos casos o los ejecutaban antes del entierro. La lealtad no terminaba con la muerte del monarca. La lealtad arrastraba al guardia a la tumba. Ese era el destino de quienes custodiaban el trono. No eran héroes, no eran caballeros de romances, no eran protagonistas de epopeyas. Eran cuerpos desechables. Y cuanto más servían, más rápido se borraba su nombre. Un perro podía tener tumba. Un guardia, rara vez. El día de un guardia comenzaba antes de que amaneciera. El frío de la piedra los sacaba del sueño más que cualquier voz. Dormían en camastros húmedos, en salas largas sin ventanas, donde el aliento de todos formaba una nube invisible que olía a sudor viejo y a cuero mojado. No había canciones al despertar, solo el sonido del metal golpeando metal cuando alguien probaba su lanza. Se vestían rápido, porque no había nada que ponerse lento. La misma túnica áspera, las botas endurecidas por el barro seco, el yelmo que oprimía más que protegía. Y luego, silencio, porque hablar demasiado podía ser visto como falta de disciplina. Y la disciplina se cobraba con castigos. 1 hora atado de pie, un látigo en la espalda, un día sin ración de pan. La rutina era la repetición del vacío, caminar de un extremo al otro del pasillo, mirar las antorchas, consumirse en el muro, sentir el peso de las armas que rara vez usaban, vigilar puertas que casi nunca se abrían, y sin embargo sabían que un pestañeo podía costarles la vida, no porque entrara un enemigo, sino porque algún noble dijera haber visto descuido en su mirada. La sospecha mataba más rápido que la espada. Comer no era alivio. Las raciones eran mínimas, pan duro, algo de caldo aguado, vino barato para engañar al estómago. Mientras, a pocos metros, el banquete real ofrecía carnes doradas, panes blancos, copas brillantes. Los guardias veían, olían, pero no probaban. Eran parte del espectáculo, pero nunca de la mesa. Un perro, en cambio, recibía huesos del banquete, pedazos de carne arrojados con cariño. El perro del rey comía mejor que los hombres que daban la vida por él. Y el cansancio era eterno. No había noche completa de sueño. Las vigilias se turnaban, pero nadie descansaba. El miedo a cerrar los ojos demasiado tiempo era más fuerte que el sueño. Algunos se dormían de pie, con la espalda apoyada en la lanza, hasta que el golpe de un superior los devolvía al dolor. Los castigos eran inmediatos. El error de uno servía de advertencia para todos. Así pasaban los días, caminando en círculos sobre la misma piedra gastada, escuchando órdenes cortas como ladridos, sabiendo que la vida podía terminar en un instante, sin gloria, sin nombre, sin tumba. La única certeza era esta: su existencia valía menos que la del animal que custodiaba los aposentos reales, y aún así ninguno se rebelaba, porque el miedo era un collar más fuerte que cualquier cadena. Fallaba un guardia, y su vida ya no valía nada. No había excusas, no había explicaciones. El error era una sentencia inmediata. Si alguien se quedaba dormido en su puesto, lo descubrían al amanecer, aún con la lanza en la mano.
El castigo era ejemplar. A veces lo colgaban frente a la puerta que debía vigilar, para que su cuerpo recordara a todos lo que pasaba cuando los párpados pesaban más que el deber. Otras simplemente desaparecía. Un día estaba ahí, al otro no. Y nadie preguntaba, porque preguntar era peligroso. Había humillaciones públicas también. El guardia que olvidaba una orden, que dudaba un segundo, era obligado a arrodillarse ante toda la tropa mientras lo azotaban hasta que la piel se abría. Los perros miraban desde un rincón, inquietos, sabiendo que su lugar estaba asegurado. El del hombre, nunca. En algunos reinos, los castigos eran aún más crueles. Se contaba que en las cortes más paranoicas, los guardias que fallaban eran obligados a beber vino envenenado, como una forma retorcida de demostrar que la culpa había sido suya y no del rey. O los obligaban a luchar entre ellos, hasta que uno caía para distraer al monarca de su propia ira. El fracaso no era un error, era un espectáculo. Lo más terrible es que la mayoría de esos fallos ni siquiera eran reales. A veces bastaba con que un noble se sintiera insultado por la mirada de un guardia, o que una reina murmurara que había visto desconfianza en su rostro. Con eso alcanzaba para condenarlo. Su vida dependía del humor de otros, no de su deber. Mientras tanto, los perros nunca enfrentaban juicio. Si un perro mordía a un sirviente, se lo consideraba leal. Si un perro ladraba en medio de la noche, recibía caricias, incluso si no había peligro alguno. La fidelidad del animal siempre era recompensada, la del hombre puesta en duda. Por eso, los guardias vivían con miedo, no al enemigo extranjero, no a la espada del invasor, sino al capricho del palacio. Podían morir no por perder una batalla, sino por perder un segundo. Y ese era el precio de custodiar un trono que no los veía como hombres, sino como carne descartable. Y sin embargo, soñaban, porque hasta el más cansado necesita un rincón donde descansar la mente. Soñaban con un plato caliente sin tener que ganárselo con sangre, con una cama que no fuera un rincón húmedo junto a la muralla, con dormir una noche entera sin miedo a que los despertaran a golpes para reemplazar a un compañero muerto. Algunos soñaban con volver al campo, con oler la tierra recién arada, con abrazar a los hijos que habían dejado atrás y que tal vez ya no los recordaban. Otros con huir lejos, tan lejos que el nombre del rey no los alcanzara nunca más. Se decían entre susurros que un guardia que lograba escapar y perderse en otra ciudad podía empezar de nuevo. Pero casi nadie lo lograba. Las cadenas invisibles del miedo eran más fuertes que las de hierro. En las noches más largas, los guardias hablaban en voz baja, como si sus propias palabras pudieran condenarlos. Decían que los perros del rey dormían mejor que ellos, que tenían nombre, comida asegurada, un rincón tibio junto al fuego. Mientras tanto, ellos, que daban la vida por el monarca, eran tratados como sombras con espada, y cuando la fatiga era insoportable, buscaban consuelo en supersticiones pequeñas. Algunos guardaban una piedra en el bolsillo, convencidos de que los protegía de la mala suerte. Otros rezaban a escondidas, no por el rey, sino para que el sueño no los venciera en la guardia, porque sabían que un pestañeo podía costarles la vida. Y aún así, al amanecer, volvían a su puesto, con las manos heladas, con la espalda rota, con la mirada vacía, porque no servía de nada soñar. El sueño no lo salvaba, la lealtad tampoco. Solo el silencio prolongaba sus días, pero ni siquiera ese silencio era garantía. En cualquier momento, el trono podía decidir que ya habían vivido demasiado. Cuando un guardia caía, el palacio no se detenía. No había toque de campanas, no había duelo, ni siquiera un gesto solemne que recordara que ese cuerpo había sostenido el peso de una espada hasta el último instante. Lo reemplazaban en cuestión de horas. Un campesino más, reclutado a la fuerza.
un prisionero que había aceptado cambiar sus cadenas por una lanza, un joven con hambre que creía que la guardia era un ascenso cuando en realidad era una condena. El uniforme era lo único que importaba, una túnica marcada con los colores del rey. La carne debajo daba lo mismo. Se trataba de que la fila nunca quedara vacía, que el silencio de la muralla nunca se rompiera, que la apariencia de orden permaneciera intacta. Los perros, en cambio, sí eran llorados. Si uno moría, el rey podía mandar a tallar su figura en piedra o enterrar sus huesos en un rincón sagrado de los jardines. Algunos recibían nombres grabados en placas, pequeñas ofrendas de carne, incluso plegarias. Un perro muerto era un recuerdo, un guardia muerto era un reemplazo. El pueblo lo sabía. Por eso, cuando veían a los guardias marchar rígidos en la plaza, no los miraban con respeto, sino con lástima. Sabían que ninguno de esos hombres llegaría a viejo, que detrás de cada mirada perdida había una collenta regresiva. Y lo más cruel era la rutina. La corte seguía celebrando, las copas seguían chocando, los músicos seguían tocando, mientras en algún rincón un cuerpo anónimo era arrastrado y olvidado. El vacío se cerraba como si nada. La vida del guardia no pesaba más que el ruido de una mosca aplastada contra la mesa. Era así como el poder se sostenía, con hombres convertidos en sombras, con nombres borrados, con muertes que no dejaban eco. La gloria del rey se escribía sobre la sangre de los que ni siquiera tenían derecho a ser recordados. Algunos, en silencio, empezaron a quebrarse, porque ningún cuerpo puede soportar una vida hecha de desprecio, ni siquiera el cuerpo de un soldado. Primero fue en las miradas. Se cruzaban sin palabras durante la guardia, y en esos ojos cansados había más rebeldía que en 1000 gritos. Después fueron los gestos mínimos, un turno de guardia al que se llegaba tarde a propósito, una lanza apoyada mal, una reverencia hecha con torpeza, pequeñas grietas en el muro de obediencia, pero la rebeldía abierta era imposible. El rey lo sabía, la corte lo sabía, y por eso nunca temieron demasiado a los guardias, temían más a los perros, porque un perro hambriento podía atacar sin previo aviso. Un guardia, en cambio, aunque quisiera, no podía escapar del miedo a la horca. Aún así, en las noches más oscuras algunos cuchicheaban planes imposibles. Hablar de huir ya era un delito. Hablar de entregar la lanza era traición. Hablar de volver a casa era herejía. Y sin embargo, lo hacían, con los dientes apretados, con el corazón latiendo fuerte, como si cada palabra pudiera ser la última. La mayoría callaba, claro. El silencio era más seguro que la esperanza. Pero incluso en ese silencio, la semilla crecía, porque cada guardia sabía que no viviría para viejo, que moriría joven, en un pasillo frío, y que su nombre no pasaría de un susurro entre sirvientes. Y entonces, ¿qué quedaba? Algunos decidieron obedecer hasta el final, otros traicionar antes de ser traicionados, porque si tu vida vale menos que la de un perro, ¿qué te queda por perder? La corte nunca lo supo, nunca quiso verlo, que entre los mismos muros que juraban proteger se estaba gestando la certeza más peligrosa, que el miedo puede sostener un reino, pero nunca apagar del todo la rabia. Hubo una vez un guardia cuyo nombre la historia borró, como a tantos, pero su gesto sobrevivió en los rumores, un susurro que pasó de boca en boca como advertencia. Dicen que servía en las torres del norte, donde el viento era más cruel que el propio rey. Hacía años que vigilaba las mismas piedras, viendo llegar caravanas de oro y de carne para el banquete real. Él apenas recibía un mendrugo duro y un vaso de vino aguado. Los perros, en cambio, bebían caldo espeso, con trozos de carne que nunca tocaron sus labios. Una noche, cuentan, el guardia abrió la puerta que debía cerrar, dejó entrar el frío, dejó entrar las sombras, y con ellas un enemigo.
no por lealtad a otro rey, sino por odio al suyo, no por oro, porque nunca tuvo nada, sino porque ya no soportaba ser invisible. El enemigo entró y el castillo tembló. El guardia murió enseguida, atravesado por la primera espada que lo reconoció como traidor. Pero en ese instante había logrado lo impensable, que lo recordaran, no por valentía, sino por traición, no por fidelidad, sino por rabia. La corte habló de él con asco, como si fuera un perro rabioso que había mordido la mano de su amo. Pero en las aldeas, su nombre se dijo con una mezcla de miedo y respeto, porque había hecho lo que todos soñaban y nadie se atrevía. Ese rumor sobrevivió más que él, en cada guardia que temblaba de frío, en cada soldado que veía morir a un compañero sin ceremonia, en cada campesino que escuchaba a lo lejos el eco de una torre caída, y así un hombre olvidado se convirtió en una sombra eterna, recordada por un acto que no cambió un reino, pero que reveló una verdad que todos temían, que incluso el guardia más descartable podía arrastrar al rey consigo a la oscuridad. El rey dormía sobre colchones rellenos de plumas, bajo cortinas pesadas de terciopelo. A su lado, los perros, fieles, gordos, satisfechos, soñando con huesos y con carreras bajo el sol. Los guardias, en cambio, no dormían. Apenas descansaban recostados contra muros húmedos con el frío atravesándoles los huesos. Algunos se quedaban dormidos de pie, con la lanza como sostén, con los párpados pesados de cansancio, pero sabían que si los encontraban así, la pena era peor que el sueño. A veces, la muerte. El perro podía roncar junto al rey y nadie lo castigaba. El guardia podía cerrar los ojos un instante y perder la cabeza. Esa era la diferencia. Esa era la medida del valor en aquel tiempo. Un animal tenía más derecho a soñar que un hombre. El poder confiaba más en un hocico que en una espada. Y sin embargo, el reino se sostenía gracias a esos hombres descartables. Sin ellos, las puertas no se abrían ni se cerraban. Sin ellos, las antorchas no iluminaban los pasillos. Sin ellos, el eco de los cascos enemigos ya habría resonado en el salón del trono. El rey dormía, los perros dormían, los guardias vigilaban, temblaban, se quebraban, y cuando alguno caía, era reemplazado al día siguiente, como si nada hubiera pasado, como si la vida de un hombre valiera menos que la sombra que proyectaba su lanza. Y así, noche tras noche, la corte cultivaba su propia condena, porque un reino que trata a sus hombres como perros, acaba rodeado de perros que se creen hombres. Y así terminaba la jornada. Un rey dormía rodeado de lujos que no entendía. Unos perros soñaban bajo mantas cálidas, protegidos como herederos. Y unos guardias invisibles temblaban en las sombras de un palacio que nunca los nombraría. La historia nos deja un eco amargo, que a veces la fidelidad no es suficiente para ser recordado, que a veces la lealtad se paga con silencio, y que el poder, cuando se siente invulnerable, no distingue entre un hombre que sangra y un perro que ladra. El tiempo borró los nombres de aquellos guardias. Se deshicieron como ceniza en el viento, pero sus pasos siguen resonando en los muros húmedos de los castillos, en las torres abandonadas, en las noches en que el viento sopla como un gemido, porque fueron descartables, pero también fueron los huesos invisibles que sostuvieron el cuerpo de un reino entero. Y si seguís despierto, quiero contarte otra historia. Una donde los que parecían tenerlo todo también terminaron perdiéndolo. En la anterior historia hablamos de los guardias del rey, hombres descartables, invisibles, que valían menos que los perros que dormían junto al trono. Pero incluso ellos, aunque vivieran bajo la sombra de la lanza, eran humanos. Y como todo humano, también tenían hambre, miedo y amor. Algunos intentaban formar una familia en secreto, una mujer en el mercado,
una esposa en una choza húmeda más allá de las murallas. A veces, solo un hijo que apenas llegaban a ver porque el deber los mantenía atados al palacio. Ellos no pertenecían a la corte, pero tampoco al pueblo. Eran extraños en todos lados, atrapados entre la gloria que no les pertenecía y la miseria que no podían evitar. Y aquí comienza otra historia, la de aquellas esposas que cargaban con un destino aún más cruel. Porque si el guardia era invisible en vida, su mujer lo era aún más. En la anterior historia te hablé de cómo los guardias del rey eran más descartables que sus propios perros. Pero lo que no te conté es cómo vivían esos hombres fuera de la muralla. Buenas noches. Hoy quiero mostrarte el otro lado de esa armadura brillante que parecía proteger reyes, pero que en realidad escondía la miseria de los que la llevaban. Antes de que empecemos, acomódate, respira hondo y si podés, contame en los comentarios desde dónde nos estás escuchando y qué hora es allá. Siempre es fascinante ver cómo estas voces viajan por rincones del mundo que quizás nunca pise. Soy Relatos para la Almohada y esta es la historia de un guardia que nunca fue dueño ni de su vida ni de su muerte. Ser guardia real no era un honor, era una condena. La imagen que muchos imaginan es la de un soldado con lanza en mano, firme, fuerte, invencible. Pero detrás de esa postura estaba un hombre agotado. La mayoría venía de familias campesinas que no tenían nada más que ofrecer que a sus hijos. Un joven sin tierras no tenía herencia. Un joven sin oficio no tenía futuro. Y entonces se alistaba como guardia del rey. El entrenamiento era brutal, no porque te hicieran fuerte, sino porque te quebraban la voluntad. Días enteros bajo la lluvia, con el cuerpo cubierto de barro, sosteniendo un escudo más pesado que tus huesos. Comidas escasas, castigos por cualquier error, humillaciones públicas, porque un guardia no debía ser hombre, debía ser sombra, un perro que se ponía de pie. Cuando por fin llegaba al palacio, la vida no mejoraba. Dormía en barracas húmedas, con paja húmeda por cama, infestada de pulgas. El frío se colaba entre las piedras y el olor a sudor y hierro nunca desaparecía. La comida era pan duro, algo de caldo aguado y cerveza barata para engañar el hambre. Mientras tanto, los perros del rey comían carne cocida y dormían sobre mantas limpias. Ser guardia significaba vigilar pasillos que no eran tuyos, cuidar puertas que nunca se abrirían para vos, proteger un trono que nunca llegarías a tocar. Tu vida no tenía precio, porque si un asesino atacaba, eras el escudo humano. Si una flecha volaba, debías recibirla en el pecho antes que rozara la corona. Y la ironía más grande era esta: ni siquiera en la muerte había honor. Un guardia caído no recibía estatuas ni funerales, a veces ni tumba. Era enterrado en fosas comunes fuera de los muros junto a ladrones y mendigos. El rey no recordaba su nombre, el pueblo tampoco. Solo su mujer, si la tenía, lloraba en silencio frente a una cruz improvisada con 2 ramas. Sí, los guardias podían casarse, podían tener esposa, pero ¿qué mujer quería un marido que no volvía nunca, que vivía para otro hombre, que podía morir en cualquier momento sin dejar más que deudas? Las esposas de los guardias eran como viudas vivientes. Esperaban en casas pobres, criando hijos que rara vez conocían a su padre. Dormían solas, trabajaban en mercados, rezaban a santos olvidados, y cuando el guardia moría, la corte les daba una bolsa de monedas. Monedas que no alcanzaban ni para enterrar el cuerpo. Así era la vida del guardia real. Brillaba la armadura, brillaba la lanza, pero detrás de cada destello había hambre, miedo y soledad. Un hombre reducido a herramienta, un alma reducida a sombra, y sin embargo, seguían ahí, de pie, firmes, como estatuas de carne que se rompían en silencio. ¿Querés que siga con el siguiente segmento, donde profundizo en la rutina diaria
Un día en la vida de un guardia empezaba antes que el sol. El amanecer no era un regalo, era una orden. Las trompetas sonaban en el patio, el frío cortaba la piel y los hombres se levantaban de sus camastros como espectros, con la boca amarga de cerveza vieja y con las manos temblando de cansancio. El uniforme debía estar en orden, la armadura bruñida, aunque oxidada, las botas firmes, aunque agujereadas, porque no había excusa. Un guardia que no brillaba era un guardia muerto en vida. La primera tarea era formar, horas de pie, sin moverse, frente a capitanes que pasaban inspección. Si pestañeabas demasiado, latigazo. Si tu lanza se inclinaba, castigo doble. El cuerpo se entrenaba para no sentir, para ser máquina, para que el dolor dejara de ser noticia. Después llegaba la vigilia, pasillos interminables, puertas cerradas, el eco de los pasos en piedra fría. A veces 12 horas seguidas en el mismo lugar, inmóvil, con el sudor corriendo bajo la armadura y las piernas entumecidas hasta el calambre. El hambre mordía, la sed ardía, pero no se movía un dedo, porque un guardia no tenía sed, un guardia no tenía hambre, un guardia solo debía vigilar. Muchos se orinaban encima. Otros, más desesperados, escondían un trozo de pan en la manga para masticarlo a escondidas. Pero si los encontraban, el castigo era brutal. Una semana en la celda oscura con pan y agua, como si fueran criminales. El castigo era peor que el delito, porque lo que buscaban no era obediencia, era miedo. Y el miedo era la mejor correa. El palacio mismo era un enemigo. En verano, el calor atrapado en los muros de piedra convertía los pasillos en hornos. En invierno, el hielo se formaba en las juntas del suelo y las armaduras se volvían cadenas heladas pegadas a la piel. Muchos guardias sufrían heridas que nunca sanaban, cortes que se infectaban, pies llenos de llagas, espaldas torcidas por cargar escudos enormes durante décadas. El cuerpo se rompía lento. Y cuando ya no servía, se lo descartaba como a un caballo viejo. Pero lo más cruel no era el trabajo físico, era el silencio. Ese silencio interminable de las vigilias. Horas enteras mirando una puerta que nunca se abre. Días escuchando conversaciones que nunca podías repetir. No eran parte de la corte, pero lo veían todo. Veían reyes borrachos, nobles conspirando, reinas llorando en soledad. Sabían secretos que jamás podían contar, porque hablar era morir y callar era enloquecer. Algunos guardias empezaban a hablar solos, otros se volvían supersticiosos, tocaban la lanza 3 veces antes de un turno, rezaban a santos inventados, llevaban escondido un amuleto colgado al cuello, un trozo de hueso, una piedra rara, una moneda torcida, cualquier cosa que les recordara que todavía eran humanos, porque la corte los trataba como piezas de ajedrez, pero ellos seguían siendo carne, carne cansada, carne que sangraba, carne que soñaba con volver a la cama de una mujer, aunque esa mujer ya no los esperara. La rutina mataba más que la guerra, porque al menos en la batalla había un grito, un enemigo, una posibilidad de gloria, pero en el palacio no había nada, solo pasillos interminables y días que parecían iguales. Un guardia moría en vida mucho antes de que una espada lo alcanzara. Un guardia real no pertenecía a sí mismo, ni a su familia, ni siquiera al rey. Pertenecía al juego, era moneda, era peón, era carne puesta al servicio de intrigas que nunca comprendía del todo. Si un noble caía en desgracia, los guardias que lo servían eran humillados junto a él. Si un rey sospechaba de conspiración, los guardias eran los primeros en ser interrogados, golpeados, encerrados, no porque fueran culpables, sino porque eran fáciles, eran descartables. En las fiestas de palacio, muchos se quedaban vigilando en la entrada, con la boca seca mientras adentro corría el vino. Veían pasar platos de caza, copas doradas, frutas de tierras lejanas. Y ellos
Afuera comían un mendrugo de pan duro que traían escondido bajo la coraza. Nadie agradecía, nadie miraba. Un guardia estaba ahí para no ser visto. Pero había algo peor. El perro del rey, los sabuesos, dormían sobre pieles. Tenían establos cuidados, médicos propios. Un perro recibía carne fresca a diario. Un guardia recibía sopa aguada, fría, mal servida. Si un perro se enfermaba, se llamaba al curandero. Si un guardia se enfermaba, se lo reemplazaba. Los animales eran parte del prestigio del monarca. Los hombres eran solo sombras armadas. Muchos soldados se daban cuenta del engaño tarde. Habían jurado proteger un trono pensando que encontrarían gloria. Pero lo que hallaban era olvido. Gloria no había. Había cansancio, había hambre, había silencio. Y cuando envejecían, el destino era cruel. El palacio no sostenía bocas inútiles. Un guardia viejo era una carga. Lo enviaban de vuelta al campo, sin tierra, sin salario, con los huesos rotos y la espalda torcida. Algunos se convertían en mendigos, otros en bandoleros. Unos pocos encontraban refugio en monasterios, donde pasaban sus últimos días cuidando vacas en lugar de reyes. Pero la mayoría desaparecía, tragada por el polvo de los caminos. Había, sin embargo, un detalle que los volvía aún más miserables: la sospecha constante. Los guardias eran siempre vistos como posibles traidores, demasiado cerca del poder, demasiado cerca de las puertas del rey. Se decía que la daga que más temía un monarca no era la de un enemigo extranjero, sino la de uno de sus guardias. Y esa sospecha los hacía prisioneros, siempre vigilados, siempre desconfiados. Eran la sombra que cuidaba al rey y a la vez la sombra de la que él mismo huía. Por eso se prohibía que muchos tuvieran familia dentro del palacio. Algunos tenían esposa, sí, pero lejos, en aldeas apartadas, mujeres que pasaban meses sin verlos, que criaban solas a los hijos, que vivían como viudas sin estarlo. Y cuando un guardia caía en batalla, a veces ni siquiera se avisaba. El cuerpo quedaba tirado, el nombre se borraba y la mujer jamás recibía la noticia. Solo el silencio, solo la ausencia. ¿Quién iba a llorar por un guardia? Nadie, porque su deber era ser invisible, y hasta en la muerte lo seguían siendo. Un guardia real no descansaba nunca, ni siquiera en la noche, cuando el cuerpo le pedía rendirse. Dormían poco, dormían mal, y siempre con un ojo abierto. Sus aposentos no eran cuartos privados, eran pasillos disfrazados. Dormitorios colectivos, camas de madera dura, mantas llenas de pulgas. El olor a sudor mezclado con hierro oxidado llenaba el aire. Un murmullo de respiraciones pesadas, de dientes apretados en sueños llenos de batallas. No había silencio. El crujido de las armaduras colgadas, el gotear de agua en las piedras, el chirrido de las ratas en la oscuridad. Ese era el arrullo nocturno de un guardia. Si alguno se movía demasiado, despertaba al otro. Si uno roncaba, todos lo odiaban en silencio. Si alguien gritaba por una pesadilla, nadie lo consolaba, porque el miedo era compartido, pero nunca confesado. Un guardia jamás podía mostrarse débil, ni siquiera frente a los que compartían su misma condena. La intimidad no existía. Sus cuerpos eran propiedad del rey y su tiempo también. Si alguno se enamoraba de una mujer del pueblo, lo escondía como si fuera un delito. Un beso a escondidas podía costarle el puesto. Un hijo ilegítimo podía sellar su desgracia. El amor era sospechoso, porque distraía de la única lealtad que importaba, el trono. Por eso muchos se quedaban solos, mascando su rabia en silencio, bebiendo más de la cuenta en las tabernas cuando tenían un permiso corto. Se embriagaban hasta caer, porque en el fondo sabían que al día siguiente la resaca se curaba más fácil que la soledad. La paga nunca alcanzaba. La armadura, las armas, los caballos, nada de eso era regalo del rey. Ellos debían mantenerlo
repararlo, limpiarlo. Y lo poco que cobraban se iba en mantener esa fachada de poder, que en realidad era una cadena. Un guardia que no brillaba en combate era humillado. Un guardia que no mostraba orgullo era castigado. Pero la verdad es que por dentro todos estaban cansados. Todos sabían que eran reemplazables. Todos entendían que el perro del rey valía más que ellos. Algunos encontraban consuelo en los rezos, pero incluso la iglesia los miraba con desconfianza, porque un hombre armado, enojado y pobre era siempre un peligro. Otros buscaban refugio en supersticiones, un amuleto colgado bajo la armadura, un trozo de hueso escondido en la bota, una oración repetida en voz baja cada vez que se abría una puerta. Creían que eso los protegía, pero la mayoría moría igual, sin que ningún santo o hechizo pudiera salvarlos. Lo más triste era la rutina. Se levantaban antes del alba, limpiaban su equipo, se formaban frente al capitán. El mismo entrenamiento, las mismas órdenes, los mismos gritos. Sus músculos se volvían máquinas, su mente un eco apagado. A veces ni recordaban cuántos años llevaban ahí. Un día era igual al otro, y en ese tedio silencioso la vida se les iba derramando como agua entre los dedos. Y cuando creían que al fin tendrían descanso, llegaba el llamado de las torres. Un visitante noble, un rumor de conspiración, un banquete. Siempre algo que volvía a recordarle a cada guardia que su descanso no valía nada, ni su cuerpo, ni su alma. Un guardia real no solo custodiaba puertas, custodiaba secretos, y los secretos eran más pesados que las armaduras, porque en la corte todo era veneno disfrazado de vino, sonrisas con filo, promesas que ardían en silencio. Y cuando algo estallaba, cuando una traición se descubría, cuando un banquete terminaba con un noble muerto, el culpable nunca era el rey, ni su consejero, ni su amante. Era el guardia que no vigiló bien. Era el soldado que no supo mirar a tiempo. Era ese hombre de lanza en mano que se convertía en chivo expiatorio. La vida de un guardia podía torcerse en un segundo. Una mirada equivocada, un paso mal dado, un rumor que lo señalara. Y entonces lo arrastraban frente al rey, no como soldado fiel, sino como criminal. Y todo por algo que nunca estuvo en sus manos. Morían no por fallar, sino por conveniencia. Eran escudo humano en la guerra y carne sacrificable en la paz. Si un rey necesitaba culpar a alguien por el mal humor del pueblo, señalaba a su guardia. Si un consejero quería librarse de un rumor, corría la voz de que el guardia no cumplió su deber. Y el verdugo siempre estaba listo, porque el guardia era el único que nadie lloraba. Incluso sus compañeros los miraban con frialdad, porque sabían que mañana podían ser ellos. El miedo los volvía distantes, los hacía callar. No había hermandad, solo una fila interminable de hombres esperando a que les llegue el turno de caer. El pueblo tampoco los amaba, los veían como perros del poder, como la extensión del látigo real. Los insultaban a sus espaldas, los escupían cuando podían. Un guardia no pertenecía a nadie, no era del pueblo, no era de la nobleza, no era ni siquiera dueño de sí mismo. Y sin embargo, cuando sonaba la campana de alarma, eran ellos los primeros en salir, los primeros en recibir la flecha, el filo, la lanza, los primeros en manchar la nieve de rojo, porque ese era su destino. Morir sin nombre, morir sin honor, morir para que otro viviera. Algunos intentaban dejar registro de su paso. Raspaban iniciales en las piedras de los muros, escribían en secreto cartas que nunca llegaban a nadie. Escondían un amuleto bajo el colchón como si eso los volviera menos invisibles. Pero la verdad era cruel. El día que caían, otro guardia ocupaba su lugar. Y el silencio del palacio se cerraba como una tumba, borrando hasta el último rastro de su existencia.
Ser guardia real no terminaba en el filo de la espada ni en la fatiga de la guardia. La miseria se extendía hasta lo íntimo, hasta lo humano, porque aquel que se atrevía a tener esposa, amante o hijos, en realidad los condenaba con él. La mujer de un guardia vivía con un fantasma en la cama. Dormía junto a un cuerpo presente, pero con la certeza de que cualquier golpe de tambor podía arrancárselo para siempre. Y lo peor es que ni siquiera tendría derecho a reclamarlo. Los cuerpos de los guardias no siempre volvían. Se enterraban en fosas comunes o quedaban olvidados en pasillos húmedos donde la historia no entraba. Ellas quedaban solas, sin ayuda, sin nombre, sin consuelo. El palacio no entregaba monedas a las viudas ni pan a los hijos. El amor por un guardia real era un amor que siempre terminaba en hambre. Algunas mujeres, desesperadas, se acercaban hasta las murallas del castillo al caer la noche. Allí, con los dedos crispados contra la piedra fría, buscaban entre las sombras el brillo de una armadura conocida. Rezaban en voz baja esperando una señal, un gesto, una silueta, cualquier cosa que confirmara que todavía respiraba. Pero lo único que encontraban era silencio, un silencio que pesaba más que la muerte misma. Los hijos tampoco escapaban. Crecían con la vergüenza de llevar un apellido que nadie reconocía, porque los guardias servían al rey, pero no servían a la historia. El hijo de un guardia era hijo de nadie. El recuerdo del padre se apagaba como una vela mal apagada, y con él se apagaba la dignidad de toda una familia. Amar a un guardia era como abrazar una condena. No había promesas largas, ni cartas guardadas en cofres, ni canciones. Solo encuentros rápidos, palabras dichas al oído con la prisa de quien sabe que tal vez no habrá un mañana. Era besar a un hombre sabiendo que ya era un fantasma. Por eso, muchas preferían rechazar su cariño. Elegían la pobreza antes que esa espera interminable, porque esperar a un guardia era vivir junto a la puerta, con el oído alerta, con el corazón temblando, y morir sin aviso. La verdadera miseria de la guardia real no estaba en las lanzas que sostenían, ni en los reyes que protegían. Estaba en esa herida invisible que dejaban en quienes los amaban, en esas vidas rotas que nadie se detenía a mirar. El guardia real moría 2 veces. Primero cuando la espada atravesaba su cuerpo. Después, cuando su nombre se borraba de la memoria. Las viudas se perdían entre las calles sin luz. Los hijos aprendían a no preguntar por qué su padre nunca volvía. Y el palacio seguía en pie, intacto, como si nada, como si la sangre que se había derramado en sus escaleras fuera apenas un charco de agua de lluvia. El guardia no era héroe, no era mártir, no era recordado, era un muro de carne, un perro sin tumba, un silencio impuesto para que otro pudiera dormir tranquilo. Y al final, esa fue la condena más cruel. No morir en combate, sino morir sin importancia, ser devorado por el olvido como si nunca hubieran existido. Hoy, siglos después, cuando miramos los palacios y las coronas en los libros de historia, rara vez pensamos en ellos, pero estaban ahí, sosteniendo un mundo que nunca los sostuvo a ellos. Y tal vez esa sea la lección que nos dejan, que la gloria siempre se construye sobre huesos invisibles, que los reyes nunca caminaron solos y que hasta en lo más alto del poder alguien siempre pagaba el precio en silencio. Gracias por escuchar hasta aquí. Si esta historia te acompañó, si te hizo imaginar, reflexionar o simplemente respirar más lento, podés dejar tu like, suscribirte al canal y contarme desde dónde nos estás escuchando. Soy Relatos para la Almohada y espero que este relato te haya arrullado o quizá inquietado. Nos vemos muy pronto en otra historia que, aunque el tiempo haya querido callar, todavía tiene mucho por decir. Buenas noches.